Muy estimados amigos del sello editorial Letras Inquietas, les está hablando José Antonio Bielsa y lo hacemos para presentarles nuestro nuevo libro titulado Masonería Vaticana, los enemigos internos de la Iglesia al descubierto. En efecto, como dice el epiloguista de esta obra, Patricio Schaap, cito: Roma está muerta y podrida, y la majestuosa fachada de Bernini es un cadáver. Se impone al mundo bajo el disfraz de una legalidad que continuaría la legalidad histórica. Sobre estas cuestiones, y ahora sí, cierro cita, trata nuestra obra. ¿Qué ha ocurrido con la Iglesia Católica? ¿Qué está ocurriendo con el catolicismo? Todas las mutaciones de las que somos testigos apelan a una hoja de ruta previamente establecida. ¿Quién está detrás? Responderemos a estas preguntas fijando el objetivo principal, que es la masonería eclesiástica. Este ente operativo es bien aprehensible para una inteligencia abierta y acopia toda la enredadera discreta y secreta de personalidades clericales adheridas a los intereses de las logias masónicas y, en consecuencia, reste añadir, a sus diversas ramificaciones vinculantes, nacionales e internacionales, del arco que va de los diferentes gobiernos de paja a la mismísima Organización de Naciones Unidas. El poder oculto sin rostro tiene al fin una meta capitalizada. Se trata del nuevo monitoreo doctrinal, algo que quizá resulte extraño a muchos, pero que ya fue anunciado por valiosos precedentes. Monseñor Fulton Sheen, sin ir más lejos, dijo lo siguiente, cito: «El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo será una, y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias, y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias, vaciadas de todo contenido divino, y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos». La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Y vamos viendo las luces claras de esta entelequia, cada día más real, pues ya no es preciso tener una cierta idea preconcebida. El católico de hace 30 años, de 1994, pongamos por caso, quizá pudiera tener dudas, pero hoy por hoy
a la velocidad de crucero que nos abisman los tiempos, ya no es posible seguir en la duda. Los hechos son tozudos. No obstante, y pese a su imparable influencia desde el siglo XVIII, bien crecida y renovada tras la ciaga década de los años 60 de este siglo, en lo externo la masonería eclesiástica va a omitir o meramente circunvalar cualquier vínculo con la masonería misma, abrazando en teoría la legalidad de la recta doctrina que hipócritamente aparenta suscribir. El secretario de Estado y número 2 de la Santa Sede ha intentado dar una respuesta y para ello el cardenal Parolin ha recurrido a la Carta de Santiago. El discernimiento que no es simple intuición sino fruto de la oración continua en el Espíritu indicará en el tiempo de quien sabe ser paciente cómo proceder y qué cosa debe hacerse institucional, precisamente porque es la acción del Espíritu y por tanto no puede haber marcha atrás. Parolin pronunció estas palabras en la presentación del libro 5 preguntas que agitan a la Iglesia, del periodista Ignacio Ingrao. El secretario de Estado también habló del papel de la mujer en la Iglesia, uno de los temas que se está tratando en el sínodo, al igual que muchos otros, para dar respuesta a las cuestiones que emergen del actual contexto social. il focus viene posto sul rapporto tra... La atención se centra en la relación entre el sínodo de la Iglesia Universal y las preguntas y expectativas que surgen de los procesos sinodales, emprendidos en cada una de las iglesias locales. Y aquí se abordan las urgencias antropológicas que se abren a la cuarta pregunta, el comienzo y el final de la vida. Las fronteras de la medicina y las cuestiones de género son temas importantes que necesitan mucha reflexión. El Vaticano está empezando a poner el foco en cuestiones como las teorías de género o el cambio de sexo. El último documento de la doctrina de la fe reflexiona sobre algunos de estos asuntos. Y que obviamente debería ser universal, es decir, católica, y no ecuménica en el nuevo sentido modernista del término, es decir, sincrética o naturalista incluso. Es decir, que el católico masón, cual soberano francmasón y piedra bien escuadrada, antes del concilio, en los días de la ortodoxia católica, pasaría a quedar excomulgado. Pero, como decimos, los nuevos tiempos han hecho grandes modificaciones. Y ahí tenemos el Código de Derecho Canónico, el nuevo y masonizado Código de Derecho Canónico, promulgado el 25 de enero de 1983. Vamos al canon 1374, donde se afirma que, cito, quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Bueno, vemos efectivamente, y esto es lo más sospechoso, cómo el nuevo código es ambiguo. Quiero decir con esto que cambia de postura en la interpretación, apela a los casos singulares, y esto es insólito. Acudamos ahora al muy católico y previo Código Pío Benedictino. Y vamos a leer el canon 2335, un fragmento del mismo. ¿Qué dice este? Los que dan sus nombres a la secta masónica o a cualquier otra sociedad de su tipo que maquine contra la Iglesia o las legítimas potestades civiles contraen por este mismo hecho excomunión reservada simplemente a la sede apostólica. Es decir, el nuevo código omite la palabra masonería, secta masónica. Lo omite y ahí evidentemente late una de las más obvias relajaciones con las que lo católico queda en entredicho. No podemos aceptar tal ambivalencia corruptora en un contexto netamente católico, un contexto como el del Papa Pío XII. A menos que dicho contexto ya no sea propiamente católico, es decir, sea posconciliar, de inspiración ecléctica, con aditamentos luteranos, judaizantes, gnósticos, liberales. La presente obra que hoy les presentamos, Masonería Vaticana, los enemigos internos de la Iglesia al descubierto,
quiere poner los puntos sobre las íes y dejar bien claro que la normalidad del momento histórico presente no es fruto de ninguna casualidad, sino que atiende a una clarísima hoja de ruta. Lo veremos en sucesivas páginas. Sin más preámbulos, pues, amigos, recomendarles la lectura de este libro publicado por el sello Letras Inquietas. Muchas gracias por su atención.